Existen leyes alrededor del mundo que son tan raras que parecen una broma, y solo puedes preguntarte qué ocurrió en el pasado para que se decidiese aprobar algo así. En algunos casos, estas normas son extrañas porque pertenecen al Estado y nunca se han actualizado, pero en otros casos sorprende lo nuevas que son. Hoy, de Curiosos, seleccionó algunas de estas leyes más raras alrededor del mundo que te dejarán con más preguntas que respuestas. Así que hoy te presento el top de las 10 leyes más raras del mundo. Mira este video hasta el final, pues estoy seguro que más de una te asombrará. Bienvenidos amigos a este nuevo video de Curiosos. Comenzamos. Rusia y sus autos sucios. Este país, pese a su fama, no tiene demasiadas leyes absurdas. La única de ellas que es remarcable es conducir con un coche sucio. Esta ley absurda ha sido aprobada tanto en Chelyabinsk como en Moscú. Aquellos que manejen carros o camionetas sucias pueden generar una multa de un poco más de 500 pesos. Unos dicen que esta ley trata de evitar todos aquellos casos en los que por culpa de la suciedad infrinjas otras leyes más graves. Malasia contra el color amarillo. Si el amarillo es su color favorito y tienen ganas de conocer Malasia, tendrán que pensarlo 2 veces antes de empacar prendas de ese color. Está prohibido por una ley absurda. En 2016, el gobierno de Malasia prohibió la ropa amarilla después de que miles de manifestantes con camisetas amarillas inundaron las calles de Kuala Lumpur y exigieron la renuncia del primer ministro. Desde entonces, cualquier persona vestida de amarillo puede ser arrestada bajo el supuesto de que está protestando contra el gobierno. Singapur y su prohibición al chicle. Desde 1992 está prohibido mascar chicle en Singapur. El origen de esta ley está relacionada con el alto costo de la limpieza del metro. Esto aunado a que un chicle bloqueó el mecanismo del tren subterráneo. Por ello, quien mastique chicle y sea descubierto debe pagar una multa de hasta 23,000 pesos mexicanos. En 2004 se autorizó la compra de chicle, pero solo con receta médica. Nada de lanzar bolas de nieve en Aspen. Aspen, Colorado, en Estados Unidos, es un lugar conocido por ser un lugar para realizar actividades relacionadas con la nieve y los deportes de invierno. Asumiríamos que sería el lugar perfecto para jugar y lanzar bolas de nieve, pero esto está prohibido por ley. Sí, por ser consideradas como un proyectil, las bolas de nieve no pueden ser lanzadas en Aspen, así que, si alguna vez planean ir, tengan esto en cuenta. OVNIs prohibidos en Francia. Si los visitantes extraterrestres planean visitar la Tierra en el corto plazo, es posible que quieran mantenerse alejados de Francia. Bueno, específicamente del sureste de Francia. Esta ley absurda, anti-ovni, se originó en 1954, después de que un local viera abusos de aguas profundas procedentes de una nave espacial en forma de cigarro. El exalcalde dictó de inmediato un decreto. Cualquier aeronave conocida como platillo o cigarro voladores que aterrice en el territorio de la comunidad será inmediatamente detenido. Trepar árboles en Canadá. Oshawa es una ciudad ubicada en la costa del lago Ontario, en Canadá. Si van de visita, deben recordar en no trepar un árbol en la ciudad. Uno de los estatutos de la ciudad dice: ninguna persona interferirá con un árbol o parte de un árbol ubicado en la propiedad municipal, lo que incluye, entre otros, sujetar, fijar o colocar de cualquier manera cualquier objeto o cosa en un árbol o parte de un árbol y trepar al árbol. La discusión de la ley canadiense habla sobre los orígenes de la ley. La ciudad de Oshawa dice que se preocupan profundamente por la seguridad de sus ciudadanos y, por lo tanto, esta ley está en vigor. ¿Cómo que no puedo usar chanclas en Italia? No solo chanclas, cualquier calzado clasificado como calzado ruidoso.
ya sean tacones altos o zuecos de madera, están prohibidos en Capri, Italia. Si rechina, golpea o hace algún ruido, está prohibido. Esta ley, un tanto absurda, busca proteger la seguridad pública. En otra ciudad de Italia también están prohibidas las chanclas, aunque por otro motivo. Varias personas perdieron la vida por usar chanclas cerca de los acantilados de la región, así que mejor empacar calzado adecuado. Sonríe, esto es tuyo, esto sonrisa en Milán. En Milán, Italia, existe una ley que establece que es un requisito legal sonreír en todo momento, excepto en funerales u hospitales. Sí, en Milán, la ley te obliga a sonreír. Está prescrito por un reglamento de la ciudad de la época austrohúngara, que nunca fue derogado. Las excepciones incluían asistentes al funeral, trabajadores del hospital o aquellos que estaban al lado de la cama de un familiar enfermo. Para todos los demás, no hay excusa para estar tristes. La alternativa es pagar una multa. Esta tiene que ser una de las leyes más extrañas o absurdas de todas. Suiza y lavar los coches en domingo. ¿Cuántas personas vemos los fines de semana lavando sus vehículos? Muchas, ¿verdad? A fin de cuentas, para quien quiere lavar su coche, puede ser el momento perfecto. Bueno, pues esto no es así en Suiza. Y es que, en este avanzado país, la legislación prohíbe, entre otras cosas, lavar el coche o cortar el césped en domingo. Sin ruido, no hay descanso. Increíble, por cierto. Para los suizos, el domingo es su día de descanso, con mayúsculas, y han utilizado todos los recursos a su alcance para proteger la ansiada tranquilidad dominguera, incluso la legislación. La razón por la que está prohibido lavar el coche, o cortar el césped, o poner la lavadora es bien clara: el ruido. Dentro de las costumbres sociales suizas, el ruido es algo que no se tolera muy bien. Quieren tranquilidad y silencio por la noche, y el domingo el día entero. Prohibido colarse a fiestas. En el estado de Hidalgo, ciudad de Actopan, México, después de recibir múltiples denuncias de colados o gorrones en las fiestas, las autoridades tomaron la determinación de prohibir que las personas entren a eventos o fiestas si no están invitadas. Las quejas, con mucha razón por parte de las familias anfitrionas, es que estos cazafiestas llegaban con la simpatía a flor de piel, a ser amigos y tomarse todo el tequila y los platillos que se servían. La multa por infringir esta norma legal alcanza la fabulosa suma de 2.500 pesos o pasarse 72 horas en la cárcel sin derecho a desayuno por cortesía de las autoridades municipales. Como has podido ver en este top, las leyes que existen en muchos de los países son totalmente absurdas, al menos para algunos de nosotros. Así que ya saben, amigos curiosos, si van a viajar a alguno de estos lugares, tomen en cuenta estas leyes. ¿Qué ley es la que te pareció más increíble? ¿Qué ley consideras que debería implementarse? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video de hoy, amigo curioso. Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en otro video. ¡Adiós!